Buenas a todos y bienvenidos una semana más al canal de Cancha NBA. Tras el enfrentamiento de la pasada semana entre los Dallas Mavericks y los Atlanta Hawks, en el que Luka Doncic consiguió nada más y nada menos que 73 puntos, se ha hablado mucho del tema de los intercambios en el draft, el que hubo con Trae Young, con Luka Doncic entre ambas franquicias. Hoy vengo al canal para hablar de los 5 intercambios en el draft que cambiaron para siempre la historia de la NBA. ¡Let's go! Tema muy interesante el que tenemos esta semana y que, bueno, tenía ganas de tratar desde hace algún tiempo, y creo que con todo este tema de Luka, de Trey, que acaba de pasar la semana pasada, como decía, creo que es el momento oportuno para hablar de ello. Antes, como siempre, pediros que os suscribáis, que si os gusta el contenido también le deis a me gusta, que dejéis en comentarios qué os ha parecido. Luego también os iré preguntando a lo largo del vídeo cosas también para que me pongáis. También, como decía, aparte de suscribiros, si queréis estar atentos de cuando voy sacando los vídeos, también podéis activar la campanita para que os avise. Y bueno, ya sin más dilación vamos con un vídeo, como digo, muy interesante. 5 grandes nombres, vamos a hablar de ellos, aunque a lo largo de la historia ha habido muchos más, pero bueno, he seleccionado los 5 de varias épocas diferentes para que veáis un poco alguno. Quizás no os acordabais, ¿no? Simplemente lo teníais relacionado a ese jugador con una franquicia, pero no os acordabais que lo había pues seleccionado, drafteado otra de las franquicias. Lo primero, ¿por qué hago este vídeo? Como os decía al principio del vídeo, ¿no? El tema del enfrentamiento que hubo la semana pasada, Luka Doncic completamente loco, anotando 73 puntos, cuarta anotación más grande, ¿no? En la historia de la NBA, justo contra los Atlanta Hawks, que como todos sabéis, los Atlanta Hawks en el draft de 2018, que fue el de Luka Doncic y el de Trae Young, cambiaron, ¿no? Seleccionaron a Luka Doncic con el pick número 3 y lo intercambiaron con Dallas, y los Dallas Mavericks enviaron también una selección de primera ronda. Los Mavs escogieron a Trae Young, más una selección de primera ronda que a la posteriori sería Cam Reddish y acabaría llegando en esto a Atlanta para que Luka Doncic firmase finalmente por los Dallas Mavericks. Al final creo que es una comparación, creo que Luka Doncic también tiene mucho detractor, ¿no? Mucho hater también, entonces en la comparación pues dice que los Hawks ganaron. Yo sinceramente, y viendo estadísticas, es cierto que ambas franquicias, con ambos jugadores, tanto con Trae Young como con Luka Doncic, han llegado a unas finales de conferencia, o sea, su techo es el mismo, pero creo que a nivel de jugador, ya no solo números, sino en general, creo que los Dallas Mavericks ganaron, ¿no? Porque al final Cam Reddish también es un jugador que, bueno, que no tiene demasiado impacto, ¿no? Digamos. Al final, si comparas, los dos jugadores pues llevan 6 temporadas, llevan los mismos playoffs, 3 playoffs cada uno, a la espera de lo que pase este año, unas finales de conferencia, como decía. En el caso de Luka Doncic, 5 All-Star, 4 de ellos como titular. En el caso de Trae Young, 3 All-Star, pero ojito con esto, en el caso de Luka Doncic, 4 All-NBA y además en el primer equipo de la NBA. En el caso de Trae Young solo tiene uno y es en el tercer equipo. Luego, si te pones a ver estadísticas, Luka Doncic 28 puntos, poquito más que Trae Young, más rebotes. Es cierto que Trae Young en el aspecto de asistencias tiene 1,5, tiene más, pero bueno, creo que en general te puede gustar más, te puede gustar menos. Trae Young también ha sonado incluso para intentar salir de la franquicia, porque a lo mejor apostaban por una reconstrucción, pero bueno, yo creo que aquí el caso es que Luka Doncic, yo creo que los Dallas Mavericks ganaron con ese traspaso. Es cierto que todavía les falta muchísima carrera, la gran parte, ¿no? Digamos, de su carrera. Entonces esto es algo que tendremos que valorar en unos años. Pero bueno, quería aprovechar para traeros, como decía, esto era simplemente para decir por qué hacía este vídeo. El caso de 5, aunque es verdad que hay muchos, luego al final también os comentaré algún otro caso, pero muy por encima. Pero bueno, 5 casos, y empezando por lo más antiguo, ¿no? Que creo, desde mi humilde punto de vista, que cambió para siempre la NBA y, por supuesto, las franquicias, ¿no? En la que cayeron. Como digo, algunas sí que os van a sonar, alguno otro a lo mejor no tanto, ¿no? Entonces vamos a empezar, y creo también va un poco en orden del impacto, ¿no? Que tiene, aparte de los años, ¿no?
Y vamos a empezar por el draft de 1956 y vamos a empezar por un nombre que si te gusta la NBA, por muy joven que seas, vas a conocer. Y ese es el caso de Bill Russell, la gran estrella de los Boston Celtics. Y bueno, yo creo que cualquier aficionado, ¿no?, de Boston pues lo tiene en un altísimo estima, número 6 retirado de todas las franquicias de la liga. O sea, imaginaros el impacto, 13 temporadas nada más en la NBA, pero 11 anillos en 12 finales. Y muchos, bueno, todo el mundo lo relacionamos con los Boston Celtics, pero el caso es que Bill Russell fue seleccionado por los St. Louis Hawks, que son como el anterior equipo, no el equipo, los Atlanta Hawks, ¿vale? Pero antes de resituarse en Atlanta. Y, como digo, draft de 1956, fue seleccionado en el pick número 2 por los St. Louis Hawks. ¿Qué pasa? Esto tiene historia. Los Boston Celtics en este draft tenían el pick número 7. ¿Qué pasa? Que el entrenador, ¿no? En ese caso, también otro mítico, creo que tiene 9 anillos, ¿no? De esos 11 que consiguieron, Red Auerbach, que nunca lo pronuncio bien, histórico entrenador, Auerbach, ¿vale? Enamorado de Bill Russell, insistió muchísimo en él, también Walter Brown, que era el propietario de los Celtics en aquel momento. Habló con dos franquicias principalmente. La primera, los Rochester Royals, que son como la franquicia que había antes digamos, de los Sacramento Kings de ahora, tenían el pick número 1. Vale, en el caso de Walter Brown, estuvo encima de ellos para intentar que no escogiesen por todo a Bill Russell. Es verdad que tenían también un center, entonces parecía que no lo iban a escoger, pero se aseguró de que no lo escogiesen y luego se aseguró de negociar, como digo, con esos St. Louis Hawks, que ahora hablamos de Atlanta Hawks, pero es que los St. Louis Hawks, luego hablaremos de eso, fueron campeones en ese año, jugaron hasta 4 finales, ahora hablaremos de eso, pero era un auténtico equipazo. Entonces habló con ellos y al final les convenció para hacer el siguiente traspaso, ¿vale? Los St. Louis Hawks recibieron a Ed McCulley, ¿vale? Un interior que venía jugando muy bien en Boston, y también a Cliff Hagan, que al final a posteriori fue All-Star y All-NBA. Con esto que consiguieron ese pick 2 bueno, es que con el que escogieron a Bill Russell. También es importante, bueno, Bill Russell yo creo que lo conocemos todo el mundo, 13 temporadas, 12 finales, 11 NBAs, la mítica foto con los anillos, ¿no? 5 MVPs, 5 veces máximo reboteador, 12 All-Star en 13 temporadas, ojito, 11 All-NBA, un All-Defensive también, o sea, una absoluta barbaridad, uno de los mejores jugadores sin duda de toda la historia, uno de los mayores ganadores, bueno, el mayor ganador de hecho, y parte fundamental de esos 50, 60 en los Celtics, ¿no? De ganar pues todos esos anillos, 11 anillos de los 17 que tienen actualmente. Como digo, ¿por qué? Porque ahora nos echamos las manos a la cabeza. Es verdad que Bill Russell venía como un jugador tremendo. De hecho, lo que decía el entrenador, pues insistió muchísimo, ¿no? En que fueran a por él, pero bueno, tuvieron que negociar ahí con St. Louis Hawks, como decía. Pero ¿por qué los St. Louis Hawks no se lo quedaron? Porque en ese momento tenían a Bob Pettit, ¿vale? Que Bob Pettit también son palabras mayores dentro de la NBA. Jugó 4 finales, solo ganó una, fue contra los Celtics en el 58, ¿vale? Pero es que Bob Pettit estuvo 11 temporadas, 2 veces MVP, una NBA, como digo, en 4 finales, 11 veces All-Star, 11 veces All-NBA, otro de los mejores jugadores de toda la historia. Quizás no se hable tanto de él porque no tiene tantos títulos, obviamente, como el caso de Bill Russell, pero fue la gran estrella. Entonces, como era también un interior, pues tenían dudas un poquito, ¿no? De cómo iban a casar estos dos interiores, ¿no? Sin duda, a la posteriori, y a pesar de que se hicieron con jugadores importantes, que de hecho les hicieron ganar el anillo del 58, precisamente ganando a estos Celtics, fue uno de los únicos equipos que se logró meter en medio, porque los Celtics ganaron primer anillo 57, 58 perdieron final contra los St. Louis Hawks y luego 8 anillos consecutivos. O sea, fue el único equipo, digamos, que se pudo meter ahí en medio de la dominancia. Obviamente, si lo pensamos ahora y a pesar de ese anillo ganado, pues claro, este traspaso sigue doliendo, ¿no? Todavía en la franquicia, porque al final podrían haber conseguido muchos más anillos. Nunca se sabe. Uno de los grandes what ifs dentro de la NBA, pero sin duda tenía que estar aquí el primer caso, no solo por ser el más antiguo, sino también porque estás perdiendo a Bill Russell, que como todos ya sabemos, hizo historia en los Boston Celtics, número retirado de todas las franquicias S6. O sea, que imaginaros el impacto que tuvo este jugador, ¿no? Entonces, como digo, primer caso.
Seguimos avanzando en la historia. Otro de los casos, y que incluso se cataloga como uno de los mayores robos en el draft de toda la historia, tenemos que viajar al draft de 1987 y tenemos que hablar de Scottie Pippen. Un traspaso entre los Seattle Supersonics y los Chicago Bulls. Esto a la posteriori, evidentemente, hablamos de Bill Russell antes, 11 anillos, aquí 6 anillos en los Chicago Bulls. Un traspaso que también cambió la historia. A veces no se habla tanto de Scottie Pippen, pero era esa segunda espada que Michael Jordan necesitó para todos estos anillos. Como digo, uno de los grandes robos, o catalogado como uno de los grandes robos dentro del draft. Chicago recibió a Scottie Pippen y los Supersonics recibieron a Oldin Polinis, ¿vale? Yo no lo conocía, tengo que reconocerlo, he buscado información sobre él, que era el pick número 8, ¿vale? En este caso, el pick número 5 lo tenían los Seattle Supersonics, seleccionaron a Scottie Pippen y lo cambiaron por Polines, ¿vale? El pick número 8, que al final pues ni ganó nada, ni fue All-Star, ni All-NBA. Es cierto que estuvo muchas temporadas, creo que unas 15, 16 temporadas, pero obviamente no podemos compararlo con el impacto, ¿vale? De Scottie Pippen. Y luego aparte le acompañó también una ronda del draft, ¿vale? O sea, un traspaso así similar con ronda como el que hablábamos al principio de Luka y Trae Young. Scottie Pippen, que vamos a hablar de él, 17 temporadas, 6 campeonatos de la NBA, 7 All-Star, 7 All-NBA, 10 All-Defensive. Como decía antes, el gran olvidado de estos Bulls de Jordan. Al final se habla mucho de Jordan, pero necesitaba esa segunda espada y la tuvo ahí. Al final, como antes, siempre me gusta explicar estos traspasos porque es cierto que ahora es muy ventajista realmente hablar de esto, pero en ese momento el historial universitario, Pippen no venía de una universidad, venía de la Universidad Central de Arkansas, no venía de una universidad muy famosa, entonces al final, pues bueno, no era algo como ahora, ¿no? Que lo ves y dices, ¿cómo han podido dejar pasar a este jugador? Además, también es cierto que en ese momento los Supersonics venían de perder las finales de conferencia, querían reforzar esa posición interior y en el caso de Polines en la universidad lo hizo muy bien, venía con muy buenos números y era un jugador pues que en ese momento necesitaban más. Aquí entra lo que siempre hablamos cuando hablamos del draft, draftear por necesidad o por talento, aunque en este caso el talento también era un poco discutible en el caso de Pippen, ¿no? Luego funcionó muy bien, pero en este caso también es explicable. Luego es cierto que tú lo ves ahora y te echas las manos a la cabeza, porque Polinis, si no vivías en esa época, ni te acuerdas, o sea, no lo conoces realmente, ¿no? Porque al final no fue el Star, no fue el NBA y tampoco tuvo un gran impacto en la liga. Es verdad que estuvo bastantes años, pero lo comparas con el traspaso de Pippen y es tremendo. Y luego una cosa en cuanto a curiosidad que me parece curioso, ¿no? Y quería comentároslo respecto a esto, es que cuando la retirada de Jordan, ¿no? En 1994, después del primer three-peat, los Seattle Supersonics intentaron recuperar, digamos, entre comillas, a Scottie Pippen, ¿vale? Pero en ese caso, George Karl, ¿vale? De hecho, entrenador de los Seattle Supersonics en esa época, ¿no? Tuvo el beneplácito, incluso llamó a Jordan para preguntarle por Scottie Pippen, si, pues, oye, le gustaría, ¿no? A Jordan también, aunque ya no estuviese, pero Jordan tenía una gran figura que fuese a los Supersonics y tuvo el beneplácito de Jordan, como digo, y le dijo que iban a ganar anillos con él. Finalmente esto no se dio, ¿vale? Porque en el traspaso creo que iban a meter a Son Kemp, al final también pues hubo una serie de circunstancias como el amor de la gente, ¿no? Que si fuiste de esos Seattle Supersonics, obviamente te acuerdas de Son Kemp. Entonces, el amor de la gente por Son Kemp y bueno, varias cosas, pues hizo que no se diera este traspaso. Luego, pues todos sabemos, ¿no? Volvió Jordan, otro three-peat, los 6 anillos de los Bulls. Entonces, esto muy interesante porque pudo cambiar para siempre la historia de la NBA, de que los Bulls ahora, pues, o no tuvieran ningún anillo, o Jordan se hubiese ido, quién sabe, ¿no? Pero es un traspaso que sin duda a día de hoy lo catalogamos como uno de los mayores robos de la historia del draft, pero aparte de esto, ojito, porque pudo haber cambiado la historia de dos franquicias como la de los Supersonics y como la de los Bulls, ¿no? Entonces, sin duda, teníamos que mencionarlo ahí, ¿vale? Siguiente, otro caso, este sí ya es más conocido, creo, ¿vale? Sobre todo por los que seguimos un poquito más de cerca la NBA, y tenemos que viajar, ¿vale? Veníamos del draft del 56, el draft del 87 ahora, y ahora viajamos al draft del 96 y estoy seguro de que todos ya sabéis que vamos a hablar de Kobe Bryant. Porque Kobe Bryant, todo el mundo lo relaciona con los Lakers, 20 temporadas en los Lakers, 5 en NBA, 18 All-Star, MVP, 2 Finals MVP, 15 All-NBA, 12 All-Defensive, no nos olvidemos de la faceta tan tremenda defensiva que tenía el caso de Kobe Bryant, pero yo creo que alguno no se da cuenta de que Kobe Bryant
fue seleccionado por los Charlotte Hornets. Ojito, pick número 13. Y aquí el traspaso fue único, ¿vale? Fue los Charlotte Hornets recibieron o lo enviaron por parte de los Lakers a Blake Divac, ¿vale? Que bueno, es cierto que fue All-Star, jugó unas finales, 16 años en la NBA, jugó en Lakers, Charlotte, Sacramento, ¿vale? Un pivot que, bueno, nos suena, ¿no? Y al final es un tío que fue All-Star, es un gran jugador, ¿vale? Pero claro, por el otro lado llegó en el pick 13 Kobe Bryant. Estamos hablando de palabras mayores, ya os recité antes, aunque creo que no hacía falta por recitar todos los méritos que hizo en sus 20 temporadas dentro de la NBA. Explicar por qué, ¿vale? Porque como decía antes, es muy importante, creo, porque ahora te llevas las manos a la cabeza y dices, ¿cómo pudieron hacerlo? Vale, en el caso de Kobe Bryant, era un jugador muy joven, venía directamente del instituto, no había pasado por la universidad, se tenía dudas, ¿no? Con este perfil. Y aparte, en ese caso, lo que comentábamos, draftear por talento, draftear por necesidad, en ese caso, justo los Charlotte Hornets, pues tenían su juego interior un poquito más pobre. Entonces necesitaban ahí algo más, ¿no? Entonces, pues bueno, al final obtuvieron un jugador muy bueno, All-Star, pero claro, lo comparas con Kobe a nivel de carrera y no tiene absolutamente nada que ver. Luego hay una curiosidad aquí, que en ese caso, Jerry West, la gran leyenda, ¿no? El GM de aquellos Lakers, habló con muchísimos equipos, ¿vale? Para que no le seleccionaran, ya que él ya lo tenía palabrado con Charlotte. Entonces necesitaba que bajase hasta el puesto número 13, había sonado puestos incluso en el top 10. Entonces fue convenciendo poco a poco a los distintos equipos para que no lo seleccionasen y al final que Charlotte lo hiciese y al final poder hacer este intercambio que ya tenían hablado. Entonces, este también es algo que obviamente cambió para siempre la historia de los Lakers. 5 anillos, ¿vale? De los últimos 6, 5 anillos son en esta época, tanto el primer three-peat como luego los 2 anillos con Gasol. Entonces, claro, esto, imaginaros, un hipotético caso, no esos what if, de haber ido a los Charlotte Hornets. ¿Cómo habría sido su carrera? Completamente diferente, pero como digo, siempre explicando el por qué, porque ahora es muy fácil opinar y decir que se equivocaron, pero en ese momento, por necesidad, era lo que tenían que hacer, ¿no? El bueno de Blake Divac. Vale, vamos 3 casos, ahora ya seguimos avanzando y cada vez nos acercamos más. Y ahora vamos a viajar al draft de 1998. Este es otro caso que quizás si no sigues mucho la NBA, a lo mejor no lo sepas o no te suene. Y sí, estamos hablando del bueno de Dirk Nowitzki, considerado por la gran mayoría como el mejor europeo, al menos hasta el momento, de toda la historia de la NBA. Y si digo Dirk Nowitzki, automáticamente nos sale Dallas Mavericks, ¿no? La franquicia tejana. Pero lo que muchos no saben es que los Dallas Mavericks no lo draftearon. Fueron los Milwaukee Bucks, y ojito aquí porque hay un traspaso a 3 bandas y que algún nombre os va a sonar, algún otro no. Y es que los Milwaukee Bucks tenían en el draft de 1998 el pick número 9 y el pick número 18, ¿vale? Importante saber esto. En el pick número 9 van a seleccionar a Dirk Nowitzki, pero, ojito aquí, van a enviar a sus 2 picks, a sus 2 selecciones, que serían Nowitzki y Pat Garrity, ¿vale? Un jugador que a mí tampoco me sonaba, he tenido o sea, no me sonaba, sabía que se había dado este traspaso, pero no a nivel NBA, ¿no? A nivel impacto. Entonces traspasan sus 2 picks, después de seleccionarlos, tanto a Nowitzki como a Pat Garrity, ¿vale? Y lo traspasan a los Bucks. ¿Qué obtienen los Bucks de vuelta? A Robert Traylor, que le llamaban el tractor Traylor, y que, bueno, era, por los que no lo conozcáis, era pues un prometedor interno, ¿no? De la Universidad de Michigan, ¿vale? Y luego, aparte de esto, como decía, 3 bandas, los Mavs utilizan ese pick 18, que era Pat Garrity, para enviarlo a Phoenix para, ojito, hacerse con un tal Steve Nash, que no sé si os suena de algo. Al final, como decía, y los nombres más desconocidos, ¿no? Digamos, tanto Garrity como Traylor, pues bueno, jugaron en la NBA, sí, pero no hicieron nada demasiado destacable. Entonces, al final, obviamente, en este trade, ¿no? Los Bucks pierden enviando a un jugador, ¿no? Una eminencia, como el caso de Nowitzki, que a la postre, pues bueno, jugaría la final de 2006, pero aparte daría a los Dallas Mavericks su único anillo hasta el momento, siendo MVP, siendo Finals MVP, pues bueno, al final promediando más de 20 puntos en su carrera, 21 temporadas, como decía, MVP, Finals MVP, 14 veces All-Star, 12 veces All-NBA, y bueno, hasta el momento yo creo, y con permiso de las generaciones que vienen ahora, ¿no? De los Giannis, de los Jokic, ¿no?
creo el mejor europeo de toda la historia a nivel NBA, si miramos solo la NBA, porque también estaría por ahí Pau Gasol, pero creo que a nivel ser MVP, Finals MVP y el impacto que tuvo en una franquicia, a pesar de solo conseguir un anillo, solo entre comillas, pues creo que puede ser considerado, ¿no? A día de hoy como el mejor europeo de toda la historia. También dejadme en comentarios si a vosotros os parece esto. Y bueno, por explicar también, ¿no? Que me gusta, ¿no? Explicaros pues un poquito por qué se dan estas cosas, porque ahora nos echamos las manos a la cabeza, ¿no? Pues bueno, Bucks al final quería un interno que pudiera anotar en el poste, ¿no? Que era un poquito lo que les faltaba y también que fuese explosivo. Entonces, por eso, pues hicieron este traspaso. Es cierto que no tuvo mucho éxito, que al final pues deambuló por la liga en varios equipos y solo 2 años después. Luego también hay que decir que en este caso, lamentablemente, perdió la vida en 2011 en un accidente de tráfico, ¿vale? El bueno de Robert Traylor, que como digo, pues pasó un poquito sin pena ni gloria por la NBA y obviamente este traspaso pues cambió la historia de una franquicia como los Dallas Mavericks y, ojito, lo que podría haber pasado en los Bucks con él. Y ya por último, y no me quiero alargar mucho más, vamos con uno que también es fácil que no suene si no seguís mucho la NBA. Y ya nos tenemos que trasladar al draft de 2011 y tenemos que hablar de Kawhi Leonard, porque Kawhi Leonard, a pesar de que lo tengamos relacionado con San Antonio, fue seleccionado por los Indiana Pacers y, ojito, en el pick número 15. Aquí se dio un traspaso y una situación que os voy a explicar rápidamente, y es que los Spurs recibieron en este traspaso a Kawhi Leonard, como digo, pick número 15, los derechos de Davis Bertans, ¿vale? Que era el pick número 42 de ese mismo draft, y Eracem Lorbeck, ¿vale? Que no llegó a debutar, es un jugador que tuvo pues carrera dentro de Europa. ¿Qué enviaron los Spurs a Indiana a cambio de esto? Enviaron a George Hill, que era un número 26 del 2008, que era un prometedor base con buen lanzamiento exterior y que ya llevaba 3 años en los Spurs. Y aquí hay una curiosidad, y es que esto sorprendió mucho, ¿vale? Porque en ese momento Kawhi Leonard pues no era el jugador que tenemos ahora, los Spurs lo querían, porque para Popovich había dicho bueno, es que era un jugador que podía dar mucho dentro de la franquicia, que estaba muy infravalorado, de hecho bajó, como veis, hasta el puesto número 15, pero en la franquicia, en ese momento, en 2011, había sonado incluso de que Tony Parker, ojito, Tony Parker, saliera de la franquicia, le dieran los mandos, ¿no? Entre comillas, de la franquicia, junto a Duncan, a George Hill, ¿vale? Pero al final, por un poco insistencia de la franquicia, sobre todo de Popovich, que le gustaba mucho este perfil, terminan mandando a George Hill, que en ese momento, ahora es verdad que si ves la NBA en los últimos años, pues obviamente conoces a George Hill, pero obviamente no está al nivel de Kawhi Leonard, a nivel de carrera. Entonces, se iban a quedar con él. Al final, ¿qué pasa? Cambió completamente la película. Mandan a George Hill, que en ese momento, pues Indiana era un jugador que decía, oye, viene George Hill, pues creo que puede hacerlo muy bien aquí. Mandamos a un desconocido, Kawhi Leonard, que no es como ahora, insisto, por eso hay que explicar siempre el porqué. Y bueno, a la postre, pues unos Spurs que a lo mejor se marcha Tony Parker, no vuelven a conseguir anillo, consiguen, para mí, uno de los equipos que mejor jugó de toda la historia. Es cierto que allí Kawhi Leonard pues, consigue un anillo, ¿vale? Como en el caso también de Dirk Nowitzki, aunque es diferente, ¿no? Sus actuaciones y como jugadores, ¿no? Pero es un caso también de un solo anillo, pero un impacto grande a la hora de historia NBA. Se mantienen estos Spurs, consiguen su último anillo hasta la fecha y uno de los equipos, como decía, que mejor jugó al baloncesto de toda la historia. En el momento se consideró como un win-win, ¿vale? Pero creo que ahora y a posteriori, ojo, cómo no habrían querido los Indiana Pacers haber tenido al bueno de Kawhi Leonard, ¿no? Entonces también, pues aquí el quinto que cambió la historia, en este caso también de los Spurs, aunque es cierto que ya tenían anillos, no es como el caso de Bill Russell, como el caso también de Kobe Bryant, que aunque tuvieran, pues fueron 5 anillos, ¿vale? Pero es un caso que había que comentar. Y bueno, luego hay otros nombres, ¿vale? Que también ha habido, que traspasos a la historia del día del draft, que también han tenido un gran impacto, pero creo, los he dejado fuera también por tiempo, porque quiero hacerlo dentro de 25 minutos este vídeo, ¿vale? Para que no sea muy largo, pero, ojito, si queréis, puedo hacer una segunda parte del vídeo hablando de estos intercambios, que os voy a comentar ahora muy rápidamente, ¿vale? En la historia del draft, pero que no han tenido un impacto tan histórico, digamos, ¿no? Aunque es verdad que para sus franquicias, obviamente, han tenido impacto. Y aquí, pues se me ocurren varios, ¿no? Más antiguo, Dominic Wilkins, de Utah Jazz a los Atlanta Hawks, ojito con esto. Pau Gasol, que sí, siempre están ahí los Atlanta Hawks. En el caso anterior, positivamente, ahora vuelve a ser negativamente, como en el caso de Bill Russell, aunque fuera San Luis, ¿vale? Pau Gasol, los Atlanta Hawks a Memphis Grizzlies, cambió la historia de los Grizzlies, luego los Lakers, luego Marc Gasol, o sea, tiene muchas cositas, se puede hablar. Entonces, comentadme si os molaría que hablase también
de estos casos que a lo mejor no fueron tan impactantes a nivel de anillos, pero también se puede hablar mucho de ellos. Kevin Love, muchos olvidáis, ¿no? Que fue seleccionado por los Grizzlies y traspasado a Minnesota Timberwolves. Chris Webber, de Orlando Magic a Golden State Warriors. Ojito haberlo visto en esos Magic. LaMarcus Aldridge, de los Bulls a los Blazers, ¿vale? Ojito también esto, que es interesante lo que podía haber hecho en Chicago. Y luego, más recientemente, también el caso de Donovan Mitchell, que todos lo hemos visto en Utah Jazz, pero ojito porque fue seleccionado por los Denver Nuggets. Entonces, muchos casos. También dejadme en comentarios si se me ha olvidado alguno, si queréis que haga un segundo vídeo hablando de esto. Y nada, espero que os haya gustado el vídeo, la temática. También podéis dejarme en comentarios alguna otra temática que os gustaría que hiciese. Como siempre, esta semana va a volver el podcast con una entrevista muy interesante. El viernes otro vídeo. Dejadme en comentarios también ideas, aunque ya tengo varias pensadas y preparadas. Y nada, espero que os haya gustado esta mezcla de actualidad, ¿no? Por el caso de Luka y de Trey con historia. Y nada, como siempre, y sin más dilación, nos vemos la semana que viene en el canal de Cancha NBA.